Bueno, como podéis ver, vamos a iniciar una serie de enseñanzas sobre un tema vendría a ser el descanso espiritual o el sabbat, ¿vale? Entonces, hoy vamos a iniciar, como podéis ver, estoy un poco acatarrado, así que por eso vamos a tratar, no voy a hablar muy alto, pero se me oye bien, creo. Entonces, vamos a hacer tres partes en esta serie, ¿vale? Hoy es la clase uno, vamos a ir viendo otras partes, ¿vale? Os gustaría mostraros lo que vamos a ver. Bueno, me gustaría presentar brevemente lo que vamos a ver en las tres partes de enseñanza. Las voy a dar yo a lo largo del mes de noviembre y luego vamos a adentrarnos en la primera clase de hoy, ¿vale? Entonces, la serie de mensajes sobre descanso espiritual va a ser sobre lo siguiente. La primera pregunta, me gustaría que contestemos todos como iglesia, a la luz de las escrituras bíblicas, estas tres preguntas. La primera es, ¿por qué el descanso no es un lujo, sino una necesidad del alma? ¿Vale? Normalmente pensamos del descanso como una cosa de la clase media alta, ¿verdad? Que se lo pueden permitir y no lo vemos a veces el descanso físico como parte de una espiritualidad sana. Entonces vamos a adentrarnos hoy en eso. La siguiente pregunta que veremos en la siguiente semana es ¿cómo podemos acceder a este descanso espiritual? Sí, muy bien, Carlos, la teoría está muy bien, la importancia de la Biblia está clara. Vale, ¿cómo yo con hijos recién nacidos o con dos trabajos o con todo el estrés de la semana y los trabajos que tengo, cómo yo puedo acceder a este descanso? Entonces vamos a adentrarnos en los prácticos y vamos a poner desde los ejemplos de los jóvenes que tienen todo el tiempo del mundo hasta las personas que tienen varios hijos recién nacidos y que tienen trabajos a tiempo completo. Vamos a hablar de todas las realidades para ver cómo practicar este descanso y se va a ver de diferente manera dependiendo de la estación de vida en la que estás, por así decirlo, el punto de vida en el que te encuentras. Vale, y por último vamos a hablar, punto número 3, que este es un tema muy pertinente ahora sobre la salud mental, la depresión y todas estas cosas, es cómo recuperar el descanso espiritual en momentos de crisis. Claro, es decir, es fácil hablar del descanso espiritual cuando estamos estables, pero cuando entramos en momentos donde no sentimos la presencia de Dios, donde surge una crisis familiar, un accidente, un familiar está enfermo, perdemos el trabajo, como nosotros no cínicamente, porque es muy fácil desarrollar una actitud cínica, qué bien es hablar del descanso para quien puede, y eximirnos o excusarnos de que no podemos hacer este descanso por X razón. Dame un poquito de agua cuando puedas. Entonces la idea es que... La idea es que dejemos la actitud cínica de lado, la actitud irónica de, el descanso es para los que tienen tiempo y yo hago mi vida y eso es una tontería bíblica, y que realmente forme parte de una realidad espiritual en tu vida. Sobre todo si estás en una época de crisis espiritual donde la presencia de Dios no la sientes, o a lo mejor estás sufriendo una depresión clínica, o a lo mejor estás fisiológicamente o algo te pasa que hace que no sientas nada. Totalmente lo opuesto, que sientas todo lo negativo. ¿Cómo nosotros podemos acceder al descanso espiritual desde ese punto de partida, que es el punto de partida de muchas personas? ¿Vale? Entonces vamos a hacer también hablar sobre esa realidad. Vale. Entonces, con esto en mente, me gustaría ahora hablar de nuestra realidad con respecto a cómo nosotros vemos el descanso, ¿vale? Creo que a mí, ¿cuánto diríais aquí, levantar la mano, cuánto diríais aquí que tenéis una convicción sobre el descanso espiritual como una necesidad espiritual no negociable? Esto yo recién hace unos meses, pero la mayoría de nosotros hemos visto el descanso físico, somático del cuerpo como algo distinto al descanso espiritual, lo cual es falso, ya lo veremos, y lo vemos como algo opcional si queda tiempo, pero no como una necesidad integral o una necesidad fundamental de tu alma para mantenerte conectado con Dios. Y es precisamente esa mentira que me gustaría refutar hoy con las Escrituras. Lo que me gustaría mostraros hoy con las Escrituras es que la Biblia enseña que el descanso es una necesidad de la vida. No es algo opcional de la clase alta. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro dónde vamos ahora? Vale, pues vamos a diagnosticar cuál es nuestro punto de partida generalmente hablando a nivel de sociedad, porque dependiendo de qué sociedad o qué cultura tengamos, ahora voy a hablar de la nuestra, pues dependerá la solución o las escrituras más pertinentes, ¿vale? Pero nuestra realidad.
Bueno, en nuestra realidad yo diría que ocurren dos cosas grandes. La primera es que muchos de nosotros estamos ocupados con trabajo, ¿vale? O con cosas relacionadas con trabajo y luego llegas a casa y no tienes vida, porque cambiar pañales, tal cual. Yo tengo un hijo, no me puedo imaginar los padres que tienen 2, 3, 4, un tiro en la cabeza, o sea, sois héroes, yo no sé cómo lo sé. ¿Vale? Mi mujer y yo hablamos, sincronizamos, oramos juntos, tal, y es desafiante. No siempre logramos, siempre queda algo pendiente por hacer. Algún plato sucio, alguna comida sin hacer, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar sobre esas realidades, tanto si eres soltero, casado, lo que sea, jubilado, lo que sea, ¿vale? Entonces, ocupados con el trabajo. Curiosamente, desde 1970, en Japón se desarrolló una palabra, Carlota que nos está viendo probablemente conoce esta palabra, que se llama karoshi. Y karoshi es una palabra para describir la gente que muere por trabajar tanto. Es decir, es muerte por exceso de trabajo, por adicción al trabajo o porque vives en un sistema tan precario y malo que tienes que trabajar hasta el punto de la muerte. Ambas cosas. Hay gente que elige trabajar más porque quiere una vida súper pudiente, con viajes, casas más grandes y mata su alma en el proceso. Pero hay muchos de nosotros, que yo vengo de una clase obrera, muy pobre de Perú, que no les queda otra que matarse trabajando para comer. ¿Verdad? Entonces aquí tienes los dos extremos. Pero en ambos casos estamos ocupados con el trabajo. Y el trabajo ocupa la gran parte de nuestro día. 8 horas para los que tienen un trabajo bien y algunos de nosotros 10, 12 horas diarias. Y pasamos mucho más tiempo en el trabajo. También karoshi es una palabra no solo... Tú dirás, pero ¿cómo puede morir la gente por el trabajo en Japón? Bueno, porque muchas veces tienen ataques de paro cardíaco por la hipertensión, por el cortisol elevado en el cuerpo, por el estrés, es somático. El pecado no solamente es abstracto, se manifiesta en el cuerpo, ¿vale? Que quede claro esto, ¿no? Hay una conexión directa en cómo estás tú muchas veces y tu vida espiritual y tu salud mental. Esa es una, y la otra a veces es por desnutrición. La gente que trabaja mucho muchas veces está cafeinada hasta arriba, con cafeína a tope y comiendo muy poco. Y al final colapsan, ¿vale? Porque no somos máquinas, tenemos un alma. Vale, esa es una. Luego, a veces, sí, incluso algunos de nosotros que hemos tratado de descansar en algunos momentos de nuestras vidas, nos hemos sentido culpables al descansar porque tenemos la falsa doctrina de que la espiritualidad o la fidelidad con Dios siempre se expresa en más actividad, en estar siempre haciendo más cosas por Dios, pero irónicamente sin Dios. Yo recuerdo la primera vez que estaba de arriba, recién casado, estaba 20 horas estudiando la Biblia con la gente, con Will Lambert en la universidad. Luego me iba a enseñar inglés y llegaba a las 9, 10 de la noche a casa, porque era profesor de inglés. Y luego, pues nada, veíamos una serie de mujer y yo y estaba muerto de acá. Y de repente tenía depresión, estaba súper mal. El primer día que tomé un descanso el sábado de no estudio bíblico, de no reuniones para el ministerio o de liderazgo de la iglesia, yo me sentía algo. ¿Qué estoy haciendo? Debería estar evangelizando, debería estar estudiando la Biblia, debería estar haciendo cosas. Y es muy fácil que en la cultura de la iglesia, si tú eres un invitado o invitada, quiero que sepas que esto no es el cristianismo. Esto es una versión, por así decirlo, tóxica de la espiritualidad del cristianismo. Y a veces entender que ser cristiano, como somos llamados a elevarnos a nosotros mismos, eso significa llegar al fin de semana sin alma, vacíos, desconectados. Y la realidad es que la medida de nuestra espiritualidad es el amor. Si tu estilo de vida actualmente no está haciendo que tú crezcas en amor, en paz, en amabilidad y en los frutos del espíritu, entonces no estás siendo espiritual. La medida es el amor, no la actividad. Y quede claro eso. Bueno, entonces aquí esa es la realidad de muchos, pero también me gustaría hablar a los jóvenes o a las personas que tienen demasiado tiempo, que también hay varios, ¿vale? Entonces aquí sería ocupados con el entretenimiento. Los españoles invertimos unas 5 horas y 45 minutos diarios de media en internet, de los cuales 1 hora y 55 minutos están dedicadas a las redes sociales, ¿vale? Puede ser por hablar, por entretenernos con YouTube, con TikTok, con WhatsApp. A mí me hace gracia a veces que escucho a vosotros, los padres un poco más mayores, yo tengo 30, yo estoy hablando más a los cincuentones, ¿verdad? A los que tienen ya callos por dos lados. Vale, pues a veces los mayores dicen, en los jóvenes están en tecnología, pero yo muchas veces veo a los adultos todo el tiempo enganchados al chat. Y para mí eso me parece violencia en alma, al igual que estar todo el tiempo con TikTok. No sé si me explico.
pero no justificamos, es que estoy hablando con la iglesia. Es que no, o sea, no, al final estás ahí, no estás presente, ¿vale? Entonces, algunos de nosotros tenemos mucho tiempo, a lo mejor tienes un trabajo flexible, a lo mejor vas a entrar en jubilación, a lo mejor, no sé, tienes el privilegio de que no tienes por qué trabajar tantas horas. Y no sabes qué hacer con eso. O tu vida es muy superficial espiritualmente. Lo llenas con podcasts, con videojuegos, con TikTok, con salidas, con comer y llenando un vacío continuo. Vale, eso no es descanso. Cuando hablamos aquí del descanso, del Sabbat, ahora lo veremos, es un descanso espiritual que trasciende o va más allá del típico descanso de me como una hamburguesa, una pizza, el batido de Oreo, me empacho a no poder hasta arriba de insulina y me miro toda la serie de Netflix el domingo, el sábado. No, eso no es el descanso del cabra. Aquí es un descanso del alma. Porque muchas veces si has hecho eso, te habrás dado cuenta que después de haberte empachado, haber, no sé, hecho todo lo que querías hacer en términos de los sentidos, lo que te pedía el cuerpo, como quien dice en España, ¿no? Haz lo que te pide el cuerpo. Pues has hecho todo lo que te pide el cuerpo. Muchas veces esos días, en vez de estar más descansado espiritualmente, te sientes más agitado, más tentado por el pecado y más vacío. A mí me ha pasado así de veces. Y he dicho, se supone que tenemos que descansar. Pero si descanso y luego me siento peor. Claro, porque no es lo mismo el descanso, por así decirlo, mundano, excesivo, que el descanso espiritual. Con Dios. Por eso es importante hablar esto, porque hay que desmentir o refutar muchas imágenes falsas que tenemos de la espiritualidad y de Dios y tratar de ir a la Biblia de nuevo a renovar nuestra mente de cómo pensamos el descanso en nuestras vidas. ¿Amén? Vale, pues con eso hemos dejado un poco esa idea, ¿vale? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención pensando en esto de estar ocupado fue la cita de Corrie ten Boom, que si el diablo no logra convertirnos en personas malvadas, nos convertirá en personas ocupadas. Corrie ten Boom fue una escritora, relojera y activista neerlandesa y cristiana, y también ella fue muy conocida por brindar a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto Hogar, es decir, rescataba a los perseguidos por el nazismo, ¿vale? Y ella decía esto, reflexionando de por qué la gente en sus vidas espirituales no progresa. Muchas veces no era porque las personas tenían la intención de vivir malvadamente, sino que estaban tan saturadas de estar ocupadas, ya sea por el trabajo o por el entretenimiento, que muchas veces se piensa así, estoy ocupado, me salto un tiempo con Dios. Me salto un tiempo de oración. Mañana, el domingo, no me viene bien, estoy cansado con el trabajo, no he terminado todo lo que tenía que hacer, pues me salto un domingo de la iglesia. Me salto esta quedada fraternal porque es opcional, yo soy libre en Cristo, no vivimos bajo el fariseísmo, el legalismo. Pues no voy a la reunión, no pasa nada, sí estoy bien. Y luego empezamos de que ya ni siquiera llamamos, nos desconectamos y poco a poco empezamos a sufrir lo que se llama una muerte por 1000 cortes. Es decir, hay veces que lo que no... Está la idea de que a veces no te mata un corte, un navajazo, pero los continuos cortes te vas desangrando. Y yo creo que muchas veces nos volvemos personas mundanas o nos alejamos de la fe no porque tengamos malas intenciones. De hecho, yo creo que aquí todos tenemos una buena intención y hay que tenerlas para estar un domingo a la mañana aquí. O sea, no veas el esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Muchos de nosotros preferiríamos carnalmente dormir, pero aquí estamos, ¿vale? Entonces, pero muchas veces estas cosas de estar ocupado por el trabajo o por el entretenimiento o por no tener una visión espiritual del descanso y del tiempo, podemos morirnos por esos 1000 cortes. Una cosa aquí, una cosa allá, una cosa de... Y terminamos descomponiéndonos espiritualmente. Vale, entonces, la pregunta que me gustaría, la frase que me gustaría mostraros hoy es la siguiente. La idea principal es la siguiente. El descanso no es el lujo, sino una necesidad espiritual. Y hay 2 razones bíblicas que voy a presentar hoy de por qué esto es claro. Y si tú vienes de una iglesia de que veía el Sabbat o el descanso como algo que tienes que hacer porque si no estás en pecado, y aquí tenemos el otro extremo. Aquí estamos bajo el nuevo pacto, bajo Jesús, no hay que seguir nada del Antiguo Testamento. Claro, hay personas que tienen demasiadas reglas para el Sabbat, pero el problema con nosotros es que no tenemos ningunas. No tenemos ninguna manera espiritualmente de entender cómo descansar. No sabemos descansar espiritualmente.
Dos razones. La primera razón por lo cual por la frase anterior es cierta, es porque la primera es que descansar es parte del ritmo de la creación y eso incluye tu alma. Tu alma no es una alma productiva de crear más. Es un alma relacional, creado para amar y ser amado. Y eso implica descansos, ¿vale? Estaciones. Lo segundo es que descansar es un acto de resistencia contra la esclavitud del pecado. Alguno ha dicho, me encanta Cecilia, qué honesta. ¿Cómo es posible eso? Claro, ¿alguna vez algún hermano te ha confesado, oye, he pecado en pornografía, o he pecado en estas cosas, o he pecado de egoísmo, o he pecado de orgullo y tal? Y hemos nosotros dicho, oye, hermano, creo que deberías descansar como solución al pecado. ¿Cuántas veces hemos prescrito dormir 8 horas como solución para el orgullo? O para el egoísmo, o para la locura? Nunca. Porque nosotros hemos disociado el cuerpo de la espiritualidad. Pensamos que nuestro cuerpo puede estar, pues, fatal y de repente ser más paciente. Pero no te has dado cuenta que a veces al dormir mejor, de repente te es más fácil ser paciente. Y, ¿sí o no? A mí cuando yo duermo mal, mi mujer a veces me mira y digo, ya sé que estoy hoy día no es un día bueno, ¿vale? Vamos a ver todo esto. Entonces vamos a adentrarnos a las escrituras. Dice, evidencia bíblica. Pues vamos a ver la evidencia. Bueno, del primer punto vamos a ver, descansa es parte del ritmo de la creación. Vale, vamos a ver la escritura. Génesis. Empezamos con Génesis. Me encanta que empecemos por Génesis, porque entonces no tengo que discutir si la ley de Moisés nos corresponde a nosotros o no. No, este es el relato de la creación. Esto es previo a la ley de Moisés. Si tú no entiendes qué es eso, no te preocupes. Mejor. ¿Vale? Vas a estar más fresco para decir eso. ¿Qué es eso? Empezamos con el relato de la creación. Y dice lo siguiente. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, porque el séptimo día para los judíos era sábado, ¿vale? No domingo. Al llegar el séptimo día, Dios Sabbat. De ahí viene la palabra Sabbat en hebreo, ¿vale? Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ahí tienes el origen de la palabra Sabbat. Dios Sabbat. Descanso. Dios no está bajo ninguna ley porque Él es creador de toda ley. Él no se cansa como los seres humanos y sin embargo Dios, el creador del universo, Sabbat. Cesó actividad. Descansó. Paró. Tremendo. Tremendo. Yo he leído Génesis muchas veces, pero no he prestado atención a esa parte. Dios, Sabbat. Y aquí, como se puede ver, trabajamos durante 6 días y luego paramos. Y eso fue creado en el ritmo de la creación. Es por eso que, no sé si lo sabéis, pero nosotros tenemos 7 días a las semanas, a pesar de que la única medida del tiempo, o sea, estos 7 días a la semana es la única medida del tiempo que no está sujeta al movimiento de las estrellas. Los meses, los años, todo eso corresponde al movimiento de las estrellas. Por ejemplo, el día de 24 horas está ligado al movimiento de rotación en la Tierra. El mes está ligado al ciclo de la Luna. El año está ligado al movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero la semana de 7 días está ligada a Dios. No a ningún tema. Es el ritmo que Dios ha creado. En 1793 quisieron cambiar esto en la Revolución Francesa. Los franceses hay que quererlos, en la que el gobierno quiso incrementar la semana laboral a 10 días para aumentar la productividad. ¿Qué pasó? La productividad empeoró y hubo un incremento de suicidio y también de enfermedad mental a lo largo de toda la población francesa. Violentaron el ritmo de la creación. Y en la escritura, es curioso, vamos a ver ahora otra escritura, esta. Es un poco de contexto antes de leer esto, ¿vale? Esto lo vemos justo cuando van a entrar en el río Jordán, justo antes de que Israel entrase a la tierra prometida, ¿vale? Estaban saliendo de Egipto. Las personas que escucharon esto las personas que escucharon esto fueron los hijos de aquellas personas que murieron en el desierto, ¿vale? Básicamente,
Dios elige a Moisés como persona para liberar a los israelitas del imperio egipcio, el faraón, que los tenía ahí como esclavos, ¿vale? Los libera. Y luego ellos tienen luego otros hijos que son los que van a entrar a la tierra prometida, ¿vale? Pero básicamente es un poco el contexto. A ver, vamos a ver. Sí, vamos. Vale, sí. Yo. Dice, acuérdate del sábado para consagrarnos. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivían en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día, es decir, Sabbat, el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día al reposo. Lo interesante es que de nuevo vemos esta escritura que luego se parte como ley para el pueblo de Israel, de nuevo apelando o aludiendo al Génesis, de que Dios creó un ritmo en la creación y de que hay que descansar. Y aquí descansan todos, hasta los esclavos, las esclavas, las personas en aquella época que no tenían ningún derecho ni nada, incluso aquellas personas descansaban, porque todos somos iguales en el día del descanso. Tremenda, es muy profundo. Entonces, pero lo interesante de todo esto es que Dios no santificó o no hizo sagrado un templo como en aquella época los lugares sagrados estaban en las montañas o en los templos o en los panteones, ¿vale? Es decir, que para un lector de esta época, ellos leían ese lugar sagrado. No, lo sagrado está en un lugar, pero con Dios cambió las cosas. Lo sagrado es un tiempo, una manera de estar en el mundo, una manera de existir, es un día sagrado. Bueno, es todo sagrado, ¿me entendéis? Pero aquí hay un énfasis de que un día está reservado, consagrado, apartado con el propósito de que descansemos, de que, por así decirlo, nos pongamos en sintonía con el ritmo de la creación que Dios puso en Génesis. De que Él mismo, Sabbat, eso aquí. Entonces, tenemos la primera lección, que Dios ha creado un ritmo en la creación. Eso incluye nuestras almas. El Sabbat o el descanso es un tiempo sagrado en el que nos ponemos en sintonía con el tiempo con Dios. ¿Entiendes? Vale. Veamos el siguiente. Descansar es un acto de resistencia contra la esclavitud del pecado. Si la primera razón no te ha convencido de que descansar es una necesidad espiritual, esperemos que esto se te convenzca, ¿vale? Es un acto de resistencia. Es decir, descansar muchas veces es el vehículo a través del cual nosotros podemos conectarnos con Dios y vencer ese pecado que nos tiene esclavizados. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos en el monte Sinaí justo después de haber salido de Egipto. Como aquí. Entonces, las personas en este contexto que recibían la ley fueron las personas que habían vivido como esclavos en Egipto, bajo el faraón, ¿vale? Y ya estaban siendo liberados. Y Moisés les dirige como guía espiritual. Pero no, dice, observa, el sábado es distinta a la escritura, ¿vale? Porque los 10 mandamientos, para los que estén curiosos, se da 2 veces en la Biblia. Uno en Éxodo y otro en Deuteronomio. Y las audiencias son distintas. Son similares, pero hay pequeñas diferencias, ¿vale? Vamos a ver este. Dice, observa el sábado y conságraselo al Señor tu Dios tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de los animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Atención aquí, versículo 15, esencial. Recuerda, es decir, la lógica que está utilizando para mandar lo anterior es lo siguiente. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por esa razón o por eso el Señor tu Dios te manda observar el sábado. Bueno. En Deuteronomio nos manda a Dios a observar el sábado para recordarnos de que ya no somos
esclavos. El descanso del Sabbat fue una manera de recordar de que ya no estabas bajo la maldad y la tiranía de Egipto y el faraón, de que ahora erais libres bajo el reinado de Dios. También lo dice, recuerda que fuiste esclavo y que Dios te sacó de ahí, por eso manténganse. Por eso descansa, no eres una máquina, ¿vale? Y fijaros que tú dices, pero ¿cómo de esclavo será? Bueno, fijaros esta parte en la que el faraón habla, ¿vale? Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraéis al pueblo? Se está hablando del rey de Egipto, el faraón, a Moisés y Aarón, ¿vale? Porque Moisés y Aarón habían pedido unos días libres para ir a adorar al monte a Dios y todo eso, ¿vale? Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraéis al pueblo de sus quehaceres? Volved a vuestras obligaciones, imponedles tareas más pesadas, mantenerlos ocupados, le dijo a los capataces. Haraganes o vagos, exclamó el faraón, eso es lo que soy. Por eso andáis diciendo, déjanos ir a ofrecerles sacrificios al Señor. Básicamente una traducción contemporánea de eso sería, o sea, déjame un día para adorar a Dios, para acercarme a Dios espiritualmente. ¿Qué dices? Deja de ser un vago, por eso estás perdiendo tiempo y estás contemplando esas ideas. No, déjate de tonterías. Dice, no se os va a dar paja, pero tenéis que entregar vuestra cuota de ladrillo. Explicación. El faraón era un tirano, ¿vale? Una persona que no dejaba de exigirles a los israelitas que trabajaran más y más y más. Y veis la referencia de los ladrillos. Los ladrillos iban a ser utilizados para crear más almacenes para que el faraón pudiese acumular más riquezas. Es decir, tenía su sede en Egipto, pero él quería más almacenes, más ladrillos para acumular más riquezas, más oro, más tal. Pero a costa de mano de obra esclava de los israelitas, ¿vale? Y aquí dice, no, ir a trabajar y ni siquiera se va a dar paja. Es decir, porque el faraón proveía la paja y los esclavos pues juntaban la paja como el lodo para que el cemento se quedase mejor. Pues ni siquiera, encima, porque los israelitas le habían pedido al faraón ir a adorar, les castiga todavía más severamente. Pues dice, ahora no voy a dar ni la paja para él. Es decir, lo está poniendo más difícil de trabajar, ¿vale? Me está diciendo que tengo 10 minutos en su... Vale. Entonces, eso es. Entonces, aquí vemos que la economía de Egipto se basaba en una economía de la esclavitud, ¿vale? Y que les mantenía con vida o les daba los suficientes alimentos simplemente para que siguiesen trabajando. Y los esclavos, obviamente, aquí no descansaban ningún día, no tenían ningún sábado, no había fin de semana, no había derechos de trabajadores, nada de eso. Eso no existía, ¿vale? Y el valor que tenía un esclavo consistía en cuánto podía producir. Atención aquí, el valor del esclavo consistía en cuánto podía producir para el sistema de Egipto. Y tú dices, pero eso fue antes. No. El faraón y Egipto siguen vivos ahora. Hay muchos faraones en nuestra sociedad, muchos sistemas de economía, de comercio, que no tienen ninguna consideración por la salud espiritual de las personas, ¿vale? Y podríamos meternos en más temas de justicia social, no hay tiempo, ¿vale? Pero aquí vemos que el faraón y Egipto vendrían a ser imágenes contemporáneas para nosotros de las tiranías, de esos trabajos, de esas cosas que los esclavizan a producir más, sin ninguna consideración de que tenemos un alma, ¿vale? Y que recordar que nosotros hemos dejado de ser esclavos significa descansar. Y muchas veces podemos pensar, en aquella época, en el pasaje inicial, la esclavitud era física, ¿verdad? Ellos eran esclavos y no tenían libertad. Pero muchas veces en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento utilizan la imagen de Egipto y el faraón como una manera metafórica de referirse a la esclavitud del pecado. Y por eso he dicho aquí que muchas veces descansar es un acto de resistencia contra la esclavitud del pecado. Y yo, en muchos momentos de mi vida que he estado muy bajo espiritualmente, en la que me he querido hacer daño a mí mismo y muchas cosas por el estilo, donde no sentía la presencia de Dios, muchas veces la solución era sencilla, estaba haciendo demasiado. Dos trabajos a tiempo completo, más ser muy activo en todas las actividades que hacía la iglesia. Lo que tenía que hacer era dejar de hacer tanto y proteger un día o unos tiempos a la semana. Ya veremos esto la siguiente semana, cómo hacer esto, hay que ser creativos, de cómo proteger ese descanso espiritual.
Entonces, muchas veces a lo mejor no necesitas orar más. A lo mejor no necesitas más reuniones o más enseñanzas o más libros que poner en tu cabeza. No, a lo mejor lo que necesitas hacer es obedecer esto y parar. César, duerme 8 horas. ¿Qué haces durmiendo así? ¿Para qué? Eso te va a hacer más irritable, más desconectado. ¿Para qué? Muchas veces la solución, de nuevo, muchas veces sobre espiritualizamos todo como si no tuviese nada que ver con el cuerpo. Pero aquí el descanso es en el cuerpo. La espiritualidad está en el cuerpo también. Y por eso el descanso en este sentido vendría a ser un acto de resistencia contra el pecado. Y aquí lo podemos ver. Los esclavos no descansaban, no tenían ningún sábado para descansar. El valor de los esclavos consistía en aquello que podían producir, pero ya no somos esclavos bajo el reinado de Dios. Hay que oponernos a los egipcios y los faraones del siglo XXI para descansar. Entonces, y con esto, el descanso no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Eso sería todo por hoy. Así que en la siguiente semana vendremos cómo implementar o poner esto en práctica, tomando en cuenta todas las realidades tan complejas y locas que todo el mundo tenéis en vuestras vidas. Amén. Gracias.